La Reforma Protestante, posterior al aniversario número 508, en aquel día de 1517, donde Martín Lutero, un día normal, un día concurrido, cuelga a las afueras de la iglesia en Wittenberg sus 95 tesis, que sin duda producirían un remesón notable en la historia del mundo, en la historia de la teología, en la historia del pensamiento. Es aquello bajo la cual se sustenta un ejemplo notable, un ejemplo clarividente, un ejemplo fidedigno acerca de lo que indica o de lo que indicó el mismo Tomás de Aquino varios siglos antes: la teología como la ciencia sagrada suprema de todas las demás temáticas. Porque en la teología, como quiera que el sujeto de estudio es supremo, luego esta por antonomasia es suprarracional, ya que cuando el hombre se pone a discurrir acerca de cualquier otra rama de estudio, está el hombre mirando hacia ese objeto. Sin embargo, en la teología está ese ser escondido, está ese ser abstraído, bajo el cual el hombre intenta, en sus propias disquisiciones, hallar pensamientos coherentes, pero sin embargo pueriles, porque el verdadero conocimiento de Dios se muestra a través de la autorrevelación que Él, en su soberanía, hace de sí mismo. Sin embargo, esta gesta heroica bajo la cual se puede ver la obra histórica del Espíritu Santo es notable porque no solamente se quedó enfrascada a un cambio en el sistema clerical que por entonces imperaba en la iglesia, en un sistema donde lo oneroso, donde lo ostentoso, donde lo que necesitaba de portentosos encomios económicos era alabado. No solamente es eso lo que nos deja como enseñanza incólume la Reforma Protestante, sino también la presencia del Evangelio en todas las vertientes del saber y del obrar, aquello que Aristóteles denominaría en la Atenas clásica la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. Por lo mismo, resulta desconsiderado, resulta impropio citar como un amuleto a Martín Lutero cada 31 de octubre cuando no veneramos con el suficiente estudio y la necesaria dedicación su obra dogmática, su obra doctrinal, y no la obra que hizo en la providencia de Dios para pararse contra toda la curia papal y defenestrar con argumentos lo que se consideraba como un sacrilegio a lo que Dios había ordenado a su palabra. De tal manera que en la Reforma Protestante podemos ver una similitud que también aplica para la administración del Estado. Porque así como en la Reforma se propugnó para que la Biblia estuviera al alcance o el acceso de las lenguas vernáculas del idioma que hablaba el pueblo y la gente común, de la misma manera, en la administración del Estado, los ciudadanos serán verdaderamente libres cuando tienen el acceso, la oportunidad y la asiduidad para atender los documentos que sustentan jurisdiccionalmente a una república. Y ahí se consigue la verdadera libertad. De tal manera que cuando Lutero esbozaba el sacerdocio universal de todos los creyentes, asunto sobre el cual los apóstoles y los profetas ya habían hablado, inspirados por el Espíritu Santo, no se hace otra cosa sino volver a esos textos sagrados, a esos textos bajo los cuales se sostiene el áncora de la fe cristiana y se deja sumidos, no en el abandono, pero sí en la consideración a los líderes, a los oficiales o a la efigie de la iglesia local cuando ésta no está conforme a la autoridad de la sola Escritura. Las 5 solas, aunque si bien no se
no se sustraen de Lutero originalmente, al menos no las dos últimas. En todo caso, son óptimos recursos para evidenciar cómo a través de la sola escritura, de la sola fe, de la sola gracia, solo Cristo como mediador entre Dios y los hombres, y todo para la gloria de Dios, como Johann Sebastian Bach mencionara al momento de ejercer sus grandes dotes musicales, ya que él era protestante, es lo que sostiene una cosmovisión que no es antropocéntrica, sino que es teocéntrica, donde primero se mira con todo el recato y con todo el denuedo posible, amparado en la iluminación del Espíritu Santo, la obra de Dios y Dios como ser, y de ahí nosotros, sin que Dios se arrogara, sin que nosotros nos arrogáramos ningún derecho para protestar en contra de Dios por algo que Él haya placido no dar en su administración magnánima del mundo y en su gobierno continuo del mismo, podamos realmente encontrar la realización o la ataraxia del hombre de forma personal, familiar, eclesial y social. Así que no es una mera fecha para recordar un acontecimiento más acaecido en el vasto cursor de la historia, que tiene magnas obras heroicas, entre ellas la tratada al presente, sino para ver cómo esto puede generar un efecto en los feligreses de la congregación, para que nuevamente se rescaten esos principios y para que se tenga la contundencia en contra de los que quieran hacer pervertir por medio de sus enseñanzas nefandas o por medio de sus ominosas prácticas lo que Dios ha establecido en su revelación racional, como lo son las Sagradas Escrituras. Podrían hacerse símiles entre Sócrates y Lutero, o entre otros líderes de la antigüedad muertos a causa de sus ideas. Lutero no, pero con ingentes peligros por pregonarlas en el ágora público. Pero hay una diferencia trascendental, y es que si bien los pensadores de la antigüedad hablaron en tanto ellos comprendieron los fenómenos sociales que producían cataclismos en su época, sin embargo Lutero comprende, iluminado por el Espíritu Santo, y no meramente como un ejercicio didáctico basado en un método de estudio o de pensamiento filosófico, lo que Dios ha establecido en su palabra de forma absoluta y literal para todos los momentos de la iglesia, y que a pesar de 21 años, de 21 siglos, luego del cese de revelaciones o de formas de revelación bajo las cuales Dios expresaba su voluntad a su pueblo, sin embargo, las Sagradas Escrituras, luego de todo ese tiempo transcurrido, todavía siguen y seguirán representándose y retratándose en sí mismas como aquel material libre de errores, infalible, bajo el cual los santos hombres de Dios no hablaron con profecías de interpretación privada, sino que todo ello lo sometieron para escudriñar en tiempos antiguos el Espíritu de Cristo. De tal manera que Cristo no puede ser visto como un hombre caballero que busca por todos los medios y que está ensimismado en encontrar la aceptación de los hombres, sino que debemos ver como el profeta antiguo a Cristo como aquel sol de justicia bajo el cual muestra su poderío en su administración de Dios hombre posterior a su ascensión por su palabra y por su espíritu, y también por los oficiales de la iglesia que piadosamente se esmeran por el estudio sistemático y doctrinal de lo que Dios ha establecido. Lutero nos dejó un ejemplo de una llamarada de ráfagas de análisis
de estudio y de disertación que irían o vendrían siendo planteadas con más sistematicidad por otros reformadores clásicos como Calvino, o que aplicarían en épocas de la opresión británica bajo el periodo de los puritanos, o que servirían de ejemplo en aquella Londres desaforada donde el predicador Charles Spurgeon en su tabernáculo metropolitano pronunciaba una defensa al calvinismo y a aquel sistema que ponían al hombre en el polvo para luego llevarlo a la gloria. O también serviría para mostrar cómo, a pesar de los avances de las corrientes liberales en la iglesia, sin embargo, la ortodoxia en el siglo XX y más que todo en el siglo XXI seguiría y seguirá siendo importante. Así que en distintas épocas, con sus albores de la historia, la Reforma ha resultado un elemento incontrastable de verdades bíblicas del Evangelio, donde se muestra la responsabilidad de cada uno al acercarse a los atrios eternos y al ver con cuidado, con precaución, pero también con amplia contundencia y por sí mismo, y pensar por sí mismo lo que Dios de forma objetiva ha dejado en su palabra. Porque la interpretación no puede ser sometida al arbitrio del sujeto, sino que debe estar enclaustrada al objeto mismo de estudio, en este caso, las Sagradas Escrituras y Dios. He ahí, si ello no fuera lo que sustentaría la verdadera piedad y fe cristiana, ¿cuántos no se verían en sus supersticiones, en su misticismo que ha reinado de forma burda, tanto en el catolicismo y en las prácticas beligerantes del catolicismo, como cuando se piensa caricaturizar la Reforma y asemejar y apropiarse de la Reforma, cuando en las mismas iglesias cristianas todo reina, menos el espíritu reformador y menos la contrastación de las ideas con las escrituras o con razón evidente. Y mientras eso no pase, seguiremos pensando, como decía el profeta Elías: a tus profetas han dado muerte y aún a mí piensan matarme. Pero Dios contestará bajo su decreto eterno con lo mismo con lo que le comentó al profeta del tiempo veterotestamentario: aún quedan 7,000 que no se han arrodillado a Baal. He ahí la supremacía del decreto de Dios y de su providencia y administración continua del mundo. Muchas gracias.